Muy buenos días. Agradezco profundamente la invitación que me hace la doctora Alma Aguilar y la enfermera María del Refugio Ramírez para presentar con ustedes eh, ante este cuerpo de pediatras y neonatólogos del Hospital Regional Adolfo López Mateos, hoy jueves 15 de junio, aspectos que deberían de trascender, no solamente de conocerse, sino de trascenderse por parte de pediatras y neonatólogos. El tema que he acuñado son a esta conferencia se refiere a las consecuencias de las glucotoxinas en la salud del bebé por fórmulas infantiles durante los primeros 1000 años de vida. Quiero dedicar esta presentación a mi hija, que es residente de urgencias de este hospital, por el esfuerzo que ha dedicado en su vida a la carrera de la medicina, considerando que ella desde los 3 meses de edad fue diagnosticada como con un cuadro de epilepsia idiopática y que a lo largo de su vida significó señalamientos por parte de sus compañeros en todas las etapas de su desarrollo académico y profesional, pero en los cuales estuvo acompañada por mi esposa, por la química Angélica Delgadillo, quien sin duda merece un reconocimiento por no haber abandonado la lactancia materna durante todos esos meses y años críticos de desarrollo de la doctora Pineda. Quiero enfatizar eh, la oportunidad que la vida me ha dado de reunir eh, en el año 2006 a un grupo de expertos en pediatría y en neonatología. En aquella ocasión, en Vallarta, del 23 al 27, hicimos el lanzamiento de las fórmulas pediátricas Novamil en nuestro país. Y el énfasis que dio United Pharmaceuticals y Bayer en los años en los cuales eh, tuve la oportunidad de ser gerente de producto de línea, el enfoque que le dimos a las fórmulas no estuvo centrada en las fórmulas estándares, estuvo centradas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en fórmulas que estaban diseñadas para aportar beneficios en pacientes con estreñimiento, con cólico, con falta de saciedad y regurgitación, así como con diarrea en el primer año de vida. Las fórmulas eran francesas, eran fórmulas centrificadas por el gobierno francés de no contener antibióticos ni aditivos, plaguicidas o dioxinas y de no contener entre un 10 y un 30% de sacarosa en las fórmulas de continuidad de fase 2. Por ello, el día de hoy no solamente me presento con ustedes, frente a ustedes, como profesor de química, bioquímica en bachillerato, licenciatura y posgrado, sino como un profesional de la salud que a lo largo de, pues ya prácticamente 40 años, ha laborado en beneficio de niños en el Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal. El propósito de esta conferencia no es la de dramatizar, demeritar, criticar o desacreditar las pautas de nutrición y el know-how del área de pediatría y neonatología, ni de los laboratorios fabricantes. El propósito de esta conferencia es compartir, colaborar
concientizar, reflexionar, pero sobre todo prevenir, actuar y aportar esperanza a los esfuerzos que tenemos frente a nuestros bebés y a sus madres. Quisiera arrancar esta presentación haciendo una profunda reflexión sobre eh, los conceptos de alimentación, bioquímica y estilos de vida que nos ha aportado la Asociación Europea de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, las escuelas de diabetes, las escuelas de salud y las universidades, incluyendo a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la FDA, realmente nos han protegido y nos han guiado a una sociedad con salud o a una sociedad basada en signos, síntomas y enfermedad. ¿Será necesario reconsiderar nuestra perspectiva sobre nutrición y gastronomía? Y la pregunta más crítica, ¿no será que todo aquello que he comido como bebé y antes de nacer ha sido sumamente delicioso, pero nocivo a corto, mediano y largo plazo? Por ello, el tema de los productos de glucosilación avanzada, en resumen o entre paréntesis, Advanced Glucosylation End Products, por sus siglas en inglés, ¿no serán realmente la verdadera pandemia? ¿No será que esto tan delicioso está siendo tan tóxico en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta? El primero que se percató de ello fue el doctor Louis-Camille Maillard, quien acuñó la palabra melanoidina, esta coloración amarilla café, de alimentos y compuestos biológicos, por ejemplo, aquellos que se encuentran en nuestros alimentos. El doctor Maillard no solamente era internista, además era nefrólogo. Y como buen nefrólogo, eh, se percató de que ciertos alimentos y ciertos pardeamientos que se encontraban presentes en el riñón provenían de los alimentos, de los mismos alimentos que eran cocinados y que desprendían olores, sabores y texturas exquisitas. Por ello, eh, comparto con ustedes, y aquí hay un error porque dice Maillard 2012 y es 1912 la referencia de la publicación original. ¿Qué son los productos de glicación avanzadas? Son productos que por sus siglas en inglés son compuestos tóxicos derivados de la reacción química entre una proteína, un lípido o un ácido nucleico con los azúcares, particularmente la glucosa, dentro de nuestro cuerpo, aunque aplica también para otros azúcares reductores, como la fructosa. A este rearreglo y unión pasajera se le llama glicación, y cuando esta unión es permanente y une a dos proteínas vecinas, se le llama glucosilación. La diapositiva habla de 78 compuestos orgánicos que en su conjunto han sido nombrados como glicotoxinas. Se forman estas glicotoxinas por dos vías. En este caso, por la vía rápida de alimentos cocinados expuestos a altas temperaturas, como el rostizado, el freído, tostado, empanizado, caramelizado y capeado. Y cada vez que yo someto a más de 10 minutos por más de 148 grados centígrados a este alimento,
multiplico por 10 en forma logarítmica su contenido. La dieta, por ello, es el más grande contribuyente de los productos de glucosilación. Recordemos que se pueden llamar ajes, ales o anes. Del lado derecho ustedes ven fuentes exógenas de ajes en nuestra vida o facilitadores de los niveles. La alimentación, factores ambientales, el tabaquismo y los estilos de vida sedentarios. Del lado izquierdo, la obesidad, el envejecimiento, la inflamación crónica de bajo grado y la genética. En la parte superior de la diapositiva ustedes pueden ver las vías enzimáticas endógenas que van relacionadas a comorbilidades cardiovasculares, endocrinas, neurológicas y renales. Mientras que debajo de la línea roja ustedes ven todos aquellos procesos no enzimáticos, exógenos, puesto que provienen de los alimentos, en los cuales la glucosa adherida a las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos se rearregla con nombres químicos que se llaman base de Shift, productos de Amadori y finalmente productos de glucosilación avanzada que están iluminados de color azul. Ellos conllevan estrés oxidativo y este estrés oxidativo multiplica los daños, de forma tal que cuando nosotros estamos combinando y asimilando en nuestra alimentación ajes, entre un 10 y un 30% son absorbidos y afortunadamente el resto es metabolizado y no es absorbido por el epitelio intestinal. Sin embargo, un grupo de ellos se difunde y se absorbe en el epitelio. Y una vez que lo hace, como lo menciona el doctor Sawada en esta publicación de Nutrients del año 2022, pues comienza el festival de daños. Subrayo que son dos vías, la vía endógena del lado izquierdo y la vía exógena del lado derecho. Estos productos de glucosilación, de nucleación y de lipidación le aportan al alimento un olor, un sabor, una apariencia, una consistencia distinta al alimento original y modula la digestibilidad proteica y la funcionalidad de la misma. Por ello, los alimentos convergen en un grupo de alimentos y de bebidas que tienen un color amarillento, café o negro. Como ven en la diapositiva, refrescos de cola, salsas de soya, pan y galletas, carne, pollo, pescado a las brasas e inclusive bebidas como el chocolate, el café y la cerveza, así como caramelización de flanes. Dejé como último ejemplo al humo del tabaco, que cuando ustedes se percatan y ven en su colilla, pues se dan cuenta que tiene un color amarillo café. ¿Qué define la velocidad de síntesis de estos productos? Bueno, pues depende sin duda del grupo funcional. Las aldosas son más reactivas que las cetosas, los aldehídos son más reactivos que las cetonas, las pentosas son más reactivas que las hexosas, el tipo de proteína
tamaño de cadena y número de compuestos aminados laterales, multiplican la unión y eso explica por qué la arginina y la lisina, junto con el triptófano y la tirosina, son mucho más reactivos que el resto de los aminoácidos. Mencionaba que la temperatura de cocción por arriba de los 148 años, de 48 grados centígrados, multiplica por 10 cada 10 minutos. Pero también la humedad, alimentos secos, pues van a favorecer la glucosilación. Por ello se sugiere alimentos que no estén expuestos a aceites o a hornos. Y desde el punto de vista enzimático o no enzimático, bueno, el pH de la orina y de la sangre menor a 7, específicamente el de la orina, facilita su aparición. Mientras que en el alimento, un pH básico disminuye su aparición. El doctor Rajev y Jamal Ahmad nos comparten este exquisito libro de fundamentos de glucosilación para ustedes, colegas licenciados en nutrición, químicos, médicos, pediatras y neonatólogos que desconocen el tema a profundidad. Este libro describe las profundas transformaciones de estas macromoléculas a nivel nutrimental. Sí, estamos hablando de nombres raros que pintan a toda costa a bioquímica y a química. La glucosilación, lipidación y nucleación solamente es parte de otros procesos que se dan dentro del organismo y que como profesionales de la salud estamos obligados a identificar, como la ubiquitinación, la fosforilación, nitrosilación, metilación, acetilación y proteólisis. Una vez que están generados dentro del cuerpo, estos productos de glucosilación en su como estructura de metilglioxal son eliminados por la vía de las glioxilasas en las cuales interviene el glutatión. En la diapositiva ven con flechas azules cómo se convierte en hemiacetal, en lactoglutatión y finalmente en ácido láctico. Eso significa que personas que han consumido grandes cantidades de glucosa, fructosa y productos de glucosilación, como el metilglioxal, pues van a intentar ser eliminados por la vía de las glioxilasas, por hepáticas principalmente, eh, por nuestros sistemas de glutatión oxidasa, peroxidasa, catalasa, en forma de ácido láctico. Y eso se relaciona profundamente con una cetoacidosis diabética, característica de los pacientes que viven con diabetes, en los cuales no solamente el ácido láctico es responsable de esta cetoacidosis, sino también el ácido succínico del ciclo de Krebs, que acidifica la sangre de nuestros pacientes. Como ustedes ven en la diapositiva, este metilglioxal, cuando no es eliminado por la vía de las glioxilasas, se convierte en productos de glucosilación avanzadas con los profundos cambios en diferentes aparatos y sistemas. El cuerpo, una vez que los absorbe dentro de la sangre, intenta eliminarlos por varias vías. Una de ellas es bloqueando por medio de la microbiota su absorción. Por otra parte, los macrófagos identifican y limitan la absorción de AGEs unidos a colágenas.
Sin embargo, una vez que ya están dentro, estos péptidos unidos a ajes o estos aductos libres de ajes eh, se adhieren a diferentes aparatos y sistemas causando daño, pero el sistema glomerular intenta eliminarlos. Y por ello es que ustedes se pueden percatar, amén de la urea, de la orina de pacientes o personas que toman grandes cantidades de alimentos fritos eh, y grandes cantidades de productos de glucosilación avanzada que son eliminados en la orina y que tienen color fluorescente, que si le ponemos una lámpara UV van a florecer de color verde brillante, de color amarillo y verde brillante, pues nos estamos dando el esfuerzo que está haciendo el riñón por eliminarlos. Debo de subrayar que fue Luis Camil Mellar el primero que se percató de su presencia a nivel renal en en las nefronas, en los túbulos contorneados proximales, distales, y que causan daño renal. Importante para aquellos que hacen demasiado ejercicio y que se alimentan con alimentos fritos y caramelizados, diciendo, sí, pero como hago ejercicio, eso no me va a hacer daño. Una vez que están dentro, estos ajes se unen a receptores celulares conocidos como rajes, como receptors. Y por ello, la presencia de los ajes y de la activación de los rajes también están vinculados con, como he mencionado, con enfermedad, pero además con envejecimiento. La unión a los receptores detonan vías proinflamatorias que se ligan nada más por arrancar a obesidad y riesgo cardiovascular. Vemos en la diapositiva cómo existen en la superficie de nuestras células receptores de ajes. Y estos receptores de ajes son de diferentes tipos. CD36, FIL1 y 2, AGR3, AGR2, ajes intracelulares, ajes con receptores de nitrógeno y ajes solubles. Y estos receptores están vinculados con otras vías de activación extracelular, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, eh, que a pesar de que no es un AGE, vean que coincide con la vía de TAC e IKK de estas sinasas de iricina, bueno, de estas sinasas, eh, y se vinculan con la NADPH reducida oxidasa, que a su vez detona el estrés oxidativo intracelular, las vías RAS y ERK1 y 2, las vías IKB y los factores de transcripción P65 y P50. Por otra parte, el AGE se une al receptor y detona las JNK sinasas, que a su vez multiplican el daño generando RNA mensajero que a su vez conduce a la síntesis de proteínas, como son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, el factor de crecimiento vascular endotelial, las beclinas y los VACs.
que son liberados al torrente circulatorio y generan los violentos procesos de inflamación crónica, angiogénesis, neovascularización, apoptosis, eh, y sobre todo senescencia celular. Ojalá y las células se retiraran y se jubilaran, pero no se jubilan. Entonces aquí dice dos veces apoptosis, debería decir una sola vez y debería decir senescencia. Activan las vías de inflamasomas derivadas o relacionadas con el NLRP3, eh, que están vinculados a daño microvascular endotelial, y es por eso que nuestra máxima prioridad por parte del cuerpo es evitar que se unan a los receptores. El cuerpo intenta bloquear la unión a receptores y por ello libera a los receptores al torrente circulatorio como si fueran bengalas que intentan bloquear la llegada de misiles a una ciudad conocida como corazón, hígado, páncreas, riñón, cerebro, endotelio. Y por ello, ojo que la presentación del día de hoy solamente está centrada en el efecto que tienen estos productos finales de glucosilación en las fórmulas infantiles, pero era obligado que hablara de los antecedentes y de cómo ellos, en el paciente adulto, conducen inflamación crónica de bajo grado e hiperinflamación. Así pues, el objetivo máximo del cuerpo es evitar que llegue a los receptores. Eh, y con ello evitar los efectos de enfermedad cardiovascular, las consecuencias neurológicas, y ya en otros foros algunos jefes de servicio de pediatría nos hablan de, oiga, ¿y no será que eso está relacionado con los trastornos conductuales de los adolescentes y los niños, de la presencia de autismo y otras condiciones como ansiedad y depresión de los adolescentes? Pues la respuesta la tiene el doctor Chaduri en Cell Metabolism del año 2021, en los cuales sí habla de consecuencias inmediatas de neurodegeneración, neuropatías tardías como angiogénesis y cáncer a nivel cerebral. Por ello es tan importante conocer, hacer, actuar, convivir y trascender con nuestros pacientes. Si hasta el momento no los he convencido de la importancia que tienen los AGEs y sus receptores, pues es menester también mencionar que no solamente están presentes en sistemas cardiovasculares y endocrinos, sino también oncológicos. Y detonan este daño oxidativo, inflamatorio, epigenómico y proliferativo que va de la mano con aumento en la tumorogénesis. Los AGEs tienen voy a hablar de tres superfamilias en las cuales están relacionadas unas con otras. Una fase inicial en la cual no hay color, no hay olor y no saben. Una intermedia donde se forma hidroximetil furfural, y una final en las cuales ya aparecen los nombres de ajes que le dan color, olor, sabor y textura a los alimentos.
Visto de otra forma, de izquierda a derecha, vemos estresores, que son las fases iniciales, propagadores, que son las intermedias, y que son tan dañinas como las finales. No pretendo que se aprendan la terminología completa de los ajes, pero sí que tengan en mente que tienen relación con todas las proteínas del cuerpo, particularmente las colágenas y los eritrocitos, particularmente de los ojos y del endotelio vascular, y obviamente, pues, de la superficie del eritrocito. De los lípidos en pacientes con sobrepeso y obesidad, y a nivel nuclear con nuestros ácidos nucleicos. Por ello, estas moléculas que arriba son pequeñitas y que se van haciendo cicladas en forma de furanos y de pirralinas, de imidazolonas, piridinas, pentosidinas, y estructuras mucho más complejas como arginopirimidinas, porque habíamos mencionado que las argininas tienen un radical nitrógeno que se une fácilmente a estos productos de glucosilación, y vean que hasta abajo se forman verdaderas redes que son crosslinks que unen entre sí a diferentes colágenas y generan la fibrosis y el endurecimiento característico del envejecimiento. Se nos nota en la frente, se nos nota en la papada, se nos nota en el endotelio vascular y se nos nota en el cerebro que se va haciendo chiquito, se va encogiendo, se, pro- se precipitan las proteínas beta amiloides y tau, características del Alzheimer. De esta forma, esta polimerización extracelular, conocida como crosslinks, genera fibrosis. Y esa fibrosis, como mencionaba, se nos nota en las cifras de presión arterial, en el comportamiento de nuestras articulaciones, en nuestro daño neurológico, en nuestra insuficiencia renal, en el daño hepático, en las lesiones a largo plazo derivadas del long COVID, de las cataratas, características del paciente diabético, y de problemas reproductivos a través de la vida. Solamente enfatizar que todas estas consecuencias en estos diferentes aparatos y sistemas están profundamente definidas y descritas, con referencias como las de Vianello del año 2025. La pregunta sería, bueno, ¿y no será que la exposición a estos productos durante esa fase de antojos de la mamá le está proveyendo señales proinflamatorias desde antes de nacer, desde el primer trimestre del embarazo al bebé? Y la respuesta la tiene Nakamura en el año 2021. Sin embargo, una vez que nace ese bebé, estos productos de glucosilación promueven el desarrollo de enfermedades a partir del uso de fórmulas. Y ahí es donde este estrés oxidativo, esta inflamación crónica, la disfunción endotelial, las complicaciones metabólicas, el daño estructural en las proteínas, el daño renal, el daño neurológico, los efectos en el embarazo y en el recién nacido, y sobre todo el impacto poderoso que tiene al sustituir la lactancia materna. Y conste que en esta diapositiva no está descrito
los daños gastrointestinales y los daños dermatológicos, que son la principal motivo de consulta de las mamás. Por eso Novamil tuvo tanto éxito con sus fórmulas, particularmente con la de estreñimiento. La doctora Olivia Bayar, de la Universidad y del Hospital, del Children's Hospital Medical Center de Cincinnati, nos habla de los efectos que tiene, cambio la línea de pensamiento, nos habla de la composición de la leche materna. Nos advierte que no existen dos leches maternas iguales, puesto que cada madre tiene un grupo sanguíneo diferente y eso determina un secretoma lácteo distinto. A través de 8 semanas, vean cómo 4 madres lactantes después del parto tienen perfiles proteicos diferentes, distintos. Cada una de ellas tiene un perfil distinto. Eh, por ello, cuando un laboratorio de fórmulas infantiles nos dice que se acerca a la concentración proteica de la leche materna, pues mi obligación es preguntarle a cuál de las 4 o a cuál de los millones de madres lactantes te quieres parecer. Por supuesto que la composición nutrimental, y miren que me tocó revisar los marbetes de proteínas, de grasas, de lactosa y de energía de nuestras fórmulas comparadas con las del resto de la competencia en el año 2005, pues nos dice que las fórmulas intentan parecerse lo más posible al promedio de las madres posparto, de la leche materna posparto. No pretendo que lean la diapositiva, solamente es que se percaten o nos percatemos de la compleja composición, no solamente inmunológica, sino metabólica de la leche materna. Desde células, inmunoglobulinas, citocinas, quimiosinas, inhibidores de las citocinas, factores de crecimiento, hormonas, factores antimicrobianos, hormonas metabólicas, oligosacáridos y glicanos, así como mucinas. Y todo esto no lo tiene las fórmulas infantiles. Por ahí los HMOs, los FOS y los GOS, pues incluyen a 2 o 3 o 4 y nada más. Son 108 doctores. HMOs son 108. Entonces hablar de 3, pues es hablar de nada. Estos factores bioactivos hacen única la leche materna. Esta solamente es una representación visual de lo que está aquí atrás. Pero esta nos da una perspectiva de cómo permite esta leche materna fortalecer el intestino nuevecito y el sistema endocrino, cardiovascular y neurológico nuevecito que tiene este bebé. Por ello, entender la importancia de los factores bioactivos de la leche materna van mucho más allá de los factores emocionales que se promueven en los cuneros, en los lactarios y en las pláticas pre-nacimiento de nuestros bebés con el ginecólogo. Va más allá de la nutrición, que es en lo que se centra la industria farmacéutica. Nos hablan solamente de la nutrición, pero no nos hablan de la inmunidad, de la modulación de la inflamación, de la programación metabólica y del crecimiento tisular del resto de los órganos intestinales de ese bebé. Eh, y con ello estamos fortaleciendo los 4
pilares fundamentales de este neonato, particularmente cuando este neonato, pues, es prematuro. El pilar uno, mediante macrófagos, células madre, inmunoglobulinas. El pilar 2, hablando de una modulación inmunológica, y al hablar de modulación estoy hablando de activar, pero también de tolerar o de regular la inflamación. Sí, hay factores proinflamatorios, pero hay factores también antiinflamatorios. En el pilar 2 hablamos de un blindaje en tres capas. Una de ellas es la de la capa uno, bloqueo físico por medio de mucinas. La capa 2 por medio de la inanición del patógeno con la lactoferrina, que secuestra el hierro que es necesario para las bacterias. Y es necesario para el complejo 3 de esas bacterias, como antimicrobiano y antioxidante. Y finalmente, en la cadena respiratoria pues de la bacteria. Y finalmente, una limpieza antimicrobiana y antiviral con células apoptósicas que son dependientes de la lactoaderina y del MFG-E8. A nivel neuronal, tenemos gangliósidos, glucosa aminoglicanos y HMOs. Ojo, estos oligosacáridos fomentan la colonización benéfica a nivel intestinal y reducen la colonización de patógenos. Sin embargo, hay una vía intestino-cerebro, cerebro-intestino, y a su vez involucra al eje endocrino. Por ello es tan importante la leche materna. En el tercero de los pilares, favorecemos la maduración de los órganos del cerebro mediante el factor de crecimiento neuronal, la red vascular mediante el factor de crecimiento vascular endotelial, del intestino mediante el EGF, que promueve la proliferación y la maduración celular, y el factor de crecimiento de colonias trófico intestinal. No menos importante es el factor de crecimiento insulinotrófico, que como el nombre lo dice, favorece el crecimiento general, favorece la maduración del esqueleto, el crecimiento del bebé, pero también el aumento de los eritrocitos, de la hemoglobina, y en general modula el comportamiento del páncreas. La leche materna, como pilar 4, modula hormonal y endocrinamente al cuerpo del bebé como un escudo contra la isquemia, favorece el desarrollo hematológico mediante la síntesis de eritropoyetina, regula gástricamente con la somatostatina, que es el IGF-1, y el eje neuroentérico por medio de la calcitonina. Sí, desarrolla las neuronas entéricas, pero también la calcitonina tiene que ver con crecimiento, con vitamina D y con desarrollo de ese bebé. Por ello es que es importante tener una curva de resiliencia en la cual le demos tiempo a ese bebé y a ese sistema hormonal y endocrino a recuperarse y a optimizarse. Finalmente, en el pilar 4 hablamos de
la adiponectina, la leptina y la grelina como moduladores del metabolismo y la energía. Con ello hablamos de una sinergia evolutiva, un ecosistema interconectado que enlaza microbiota, tolerancia y reparación digestiva, y es por ello que la leche de fórmula o las fórmulas infantiles con respecto a la leche materna, pues no tienen puntos de comparación, puesto que los niveles de carboximetilicina, carboxietilicina y furosina prácticamente están ausentes en la mamá, a menos de que esa mamá sea muy antojadiza. De serlo, pues sí va a haber carboximetilacina. Si la mamá es diabética, por supuesto que va a haber carboximetilicina. Ya vimos el mecanismo de acción. Así pues, poniendo en una tabla cara a cara la fórmula infantil versus la leche humana, la carga total de ajes es muy baja en la leche humana. Los ajes dominantes son principalmente la carboximetilicina, mientras que las fórmulas infantiles, aquí le pusieron tres, de acuerdo a la publicación de Theodorix, pero son muchas más. El metilglioxal, el CEL y el CML, eh, pues están presentes. Y finalmente, un compuesto que habla de qué tanto se ha ciclado a consecuencia de las condiciones de síntesis de la fórmula, de producción de la fórmula, se llama furosina y es alta en las fórmulas infantiles y es ausente en la leche humana. Algo que nadie menciona es el decremento de la arginina y de la lisina en la fórmula infantil. Las fórmulas infantiles tienen entre un 5 y un 20% menos de lisina que la leche humana. Y eso hace que este bebé crezca con un déficit de un aminoácido tan importante como es la lisina a nivel cerebral, a nivel nada menos que de histonas en el sistema nervioso central. En el DNA, para no ir más lejos. Por ello es que hay que apostar por la leche humana. Finalmente, la fórmula infantil, a todas luces, por la presencia de estos ajes dominantes y de esta furosina, se convierte en un factor prooxidativo y proinflamatorio. Sí, las fórmulas han intentado adicionar FOS y GOS. Sin embargo, esta publicación de Andreas del 2015 habla de secretomas, habla de la influencia que tienen los grupos sanguíneos y cómo cada madre tiene un secretoma distinto. Vean arriba y a la izquierda que existen más de 200 tipos de oligosacáridos conocidos en la leche materna. Por ello, la decisión de la alimentación infantil juega un papel fundamental, no solamente en la nutrición, sino en el desarrollo y en el comportamiento futuro neurológico de ese niño. Nos damos cuenta de ello cuando son adolescentes. Las fórmulas infantiles exceden la reacción de Maillard debido a que en estas 5 fases eh, es obligado que a la hora de pulverizar y de secar y de concentrar esta fórmula infantil adquiera una coloración amarillenta, cremita,
Eso les está gritando del nivel de ajes que tiene la leche. En realidad, las fórmulas infantiles, como lo ven abajo en la diapositiva, se convierten en un Frankenstein. Por eso se llaman fórmulas, porque no son leches de vaca, son reconstituciones donde se les va poniendo un poquito de vitaminas, un poquito de elementos inorgánicos, oligoelementos, un poquito de probióticos, un poquito de prebióticos, un poquito de posbióticos, nada que ver con la leche materna. Y intenta las fórmulas aportar los contenidos nutrimentales básicos, pero básicos, solamente los básicos, sin incluir los hormonales e inmunológicos. Es por ello que este periodo tan crítico es particularmente importante en un intestino inmaduro. Y es por ello que los bebés en su etapa prematura eh, se relaciona con enterocolitis necrosante y es nuestro papel fundamental como profesionales de la salud evitarlo mediante la extracción de la leche materna y la alimentación de ese bebé, no con fórmulas adaptadas, no con fórmulas parcial o totalmente digeridas de aminoácidos, sino con lo que requiere ese bebé, que es leche materna. Por ello, los AGEs se convierten en un hilo bioquímico conductor, protector a corto, mediano y largo plazo del estrés oxidativo, de las respuestas angiogénicas, de las complicaciones derivadas de la diabetes, de la acumulación de estos productos en plasma, de las alteraciones esqueléticas y las fragilidades relacionadas en el endotelio, en el esqueleto, etcétera. Sin duda, la industria tiene un vacío en la investigación. Y esta publicación de Núñez habla de la clasificación y de la categorización en 4 áreas de alimentos que van dirigidos a niños. No estoy hablando de fórmulas, solamente de la categorización, de todo aquello que tenga que ver con la alimentación infantil. Pero entrando en detalle y hablando ahora sí en de alimentos procesados, pues en China, en Zhejiang, eh, hace 2 años, pues hablaron de la necesidad de evitar la formación de furosina y furfurales y su conversión en productos de glucosilación mediante la mitigación de, pues de los riesgos, modificando los pHs, adicionando fosfoligosacáridos, glucoligosacáridos, resveratrol. Y por ello, a partir del año 2021, pues aparentemente, de acuerdo a Theodorix y a Prosser, se están haciendo esfuerzos para tener otras tecnologías que no sean tan dependientes de, de la presencia de azúcares reductores eh, y que involucre otro tipo de proteínas, pero no de lactosa. Mencionaba hace un momento que la conservación de las fórmulas infantiles debería de estar en refrigeración, básicamente en refrigeración. Y las mamás en el norte y en el sur y en zonas costeras no refrigeran
las fórmulas infantiles una vez que son destapadas. Y eso acelera el color amarillo de la fórmula. Si ustedes destapan una leche nido y está cremita, bueno, pues se sacaron la lotería, pero si está de color amarillo, quiere decir que hay productos de glucosilación y de que esa lisina, el contenido de lisina está siendo más bajo. ¿Qué otros factores intervienen? La humedad y la luz ultravioleta. No debe de exponerse a luz ultravioleta, protegerse de la luz ultravioleta, puesto que la lisina y la arginina, como lo menciona Núñez, aquí hay un error, dice 337 grados centígrados, son nada más 37 y a una humedad mayor al 30. Y miren que Villahermosa debe estar como al 70 o al 80. Y la concentración de oxígeno a mayor oxidación en zonas costeras, pues peor va a ser la cosa. Estos costos ocultos eh, se trasladan a los padres. Si a estas alturas no los he logrado convencer de que estos productos de glicación tienen efectos en el adulto y obviamente en el niño, hablemos ahora de infertilidad, porque en el Instituto del Sur de China, en Yueyang y en Hunan, nos habla el doctor Jingling en el año 2020 en Life Sciences de esta realidad en la cual la fertilidad femenina en la parte superior de la diapositiva con disfunciones ovulatorias, endoteliales y hormonales, en la parte inferior con un bajo conteo de espermas, disfunción testicular y disfunción eréctil, característica de pacientes con diabetes tipo 2, pues se relaciona con los circulitos verdes, pero también con una diabetes gestacional que es común, desafortunadamente, en nuestras madres durante la eh, concepción. Y por supuesto que los ajes no solamente afectan al bebé, sino a los padres, desde antes de que nazca ese bebé. Y por ello es que ya Sawada hace una revisión de unas posibles fórmulas, de las cuales ustedes ya conocen que existen fórmulas de arroz y de soya, pero se están desarrollando fórmulas con quinoa, con habas, con lentejas, con garbanzos, con papas y con frijol. Eh, Les invito a que le tomen una fotografía a esta diapositiva porque son estrategias adicionales para disminuir las concentraciones en ese bebé o en esa mamá mediante intervenciones en los estilos de vida, protegernos de la forma más saludable posible por medio de el estímulo de nuestros sistemas oxidantes y sobre todo de dormir temprano, que favorece la producción de sistemas antioxidantes nocturnos a nivel hepático, y algunas intervenciones en los cuales se han utilizado algunos medicamentos, aminoguanidinas, inclusive estatinas, tiaziolidindionas, inclusive antihipertensivos, como bloqueadores de AGEs. Pero hablar de medicamentos es hablar de efectos secundarios. Y por ello es que creo yo que es algo mucho más biológico y más funcional hablar de sistemas lo más naturales posibles. Inicié la plática mencionando sobre la necesidad de hacer una reflexión sobre lo que nos hemos comido y lo que nos seguimos comiendo.
una reflexión de alguien que alguna vez fue gerente de producto de fórmulas infantiles y que intentó darles una perspectiva distinta, que espero que haya sido muy completa, de lo que sucede en las fórmulas infantiles. Como conclusión, necesitamos hablar de la importancia que tienen el fomento de la lactancia materna en la neonatología y la pediatría, de comprender la relevancia que tienen estos productos de glucosilación en los primeros 1000 días de vida, de prevenir una vez que ya nació ese bebé, y vean el color de la fórmula, y finalmente evitar la sobreexposición de la teoría a la práctica. Eh, las fórmulas infantiles no solamente son un alimento estándar, es una intervención biológica, inmunológica, psicológica y preventiva más sofisticada, disponible en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Por ello, es un líquido dinámico, pleiotrópico, irreemplazable y diseñado evolutivamente para asegurar la supervivencia, regular la inflamación y dirigir el desarrollo estructural del neonato en alto riesgo. Incluí referencias que ustedes pueden solicitarme o solicitarnos como Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal. eh, y creo yo, estoy convencido, yo soy profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades y también de la FES Iztacala, en sus programas de posgrado, hablar de la transversalidad del aprendizaje. Es importante que nosotros como profesionales de la salud aprendamos a aprender, aprendamos a ser profesionales de la salud empáticos y convertirnos en asesores y guías de nuestros pacientes, que hagamos las cosas correctas, oportunas, necesarias, que convivamos con nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros pacientes, no son un número más, y que gracias a ello podamos trascender para futuras generaciones. Por ello, la ciudadanía es fundamental. Necesitamos nuevos ciudadanos que reconozcan, aplican y trasciendan esta información a nuevas generaciones. El día de hoy estoy presentando ante ustedes, gracias a tecnologías de la información, no solamente mi computadora, no solamente el PowerPoint, no solamente el Canvas, no solamente la información, recabar la información, sino exponerla mediante esta grabación en MP4 por medio del Zoom. Necesitamos como padres entender el nivel, el rol que tenemos en la nutrición y el cuidado, no solamente del bebé, sino de la madre y del entorno. Necesitamos tener igualdad de género, ayudando a lavar, a planchar y a proveer no solamente recursos económicos, sino emocionales a pues a nuestras familias. Estar conscientes de que es importante un equilibrio económico, sí, social, sí, pero sobre todo necesitamos cuidar el medio ambiente y no lo estamos haciendo. Cada vez que provocamos este festival de productos de glucosilación, los estamos comiendo y los estamos eliminando al medio ambiente. No estamos pensando en que solamente entre el 10 y el 30 se absorben y todo lo demás lo estamos desechando para que alguien, como son las bacterias, las cucarachas, los escarabajos, los gusanos, degraden esos productos de glucosilación que nuestra alimentación occidental produce. Eh, Estas referencias están disponibles para ustedes
Nosotros somos un centro de investigaciones avanzadas en composición corporal. Nuestra, nuestra misión es ayudarles a identificar a todos aquellos pacientes que tengan problemas de crecimiento y desarrollo mediante tecnologías avanzadas, como es la tecnología de absorciometría dual de rayos X. Somos sin duda el centro referente privado número uno en evaluación pediátrica en México. Tenemos más de 100,000 pacientes evaluados por más pues, de 2 décadas de experiencia profesional a nivel nacional. Integramos otras tecnologías como la bioimpedancia eléctrica de alto nivel, conociendo el ángulo de fase y el ángulo de reactancia, el índice de reactancia. Podemos hacer estas evaluaciones en personas desde los 5 años. Y tenemos divisiones profesionales eh, que junto con el laboratorio clínico y estos, estas conferencias y este proceso continuo de educación médica continua nos han hecho acreedores a certificados por la ISCD desde el año 2010, 2008 hasta el 2028. Aquí dice 18. Eh, sí, nos dedicamos a evaluaciones corporativas, educación médica continua, consultoría de negocios, protocolos de investigación y atención privada. Los invitamos a ustedes como profesionales de la salud. Actualmente tenemos 2 protocolos, uno de ellos en niños de 6 a 12 años con aminogram en Francia, donde estamos comparando los resultados del DEXA, de la tecnología DEXA, con la tecnología de impedancia bioeléctrica, en los macros. Y otro más en pacientes de 30 a 40 años con obesidad. Los invitamos a acercarse a nuestro personal para que podamos trabajar juntos en dichos protocolos. El Nacional de Pediatría, el INP, ya nos ha tomado la palabra y estamos encantados de poderles ayudar eh, a ustedes, a sus familiares y a sus pacientes. ¿Por qué no hacer alguna colaboración si es que el Hospital 20 de Noviembre no tiene los recursos o no tiene los equipos? Pues ¿por qué no lo hacemos juntos? Lo podemos hacer a nivel colaborativo o lo podemos hacer como una maquila. En fin, las propuestas están puestas en la mesa. Estamos a un lado del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, en Félix Cuevas, en el tercer piso. Ahí se alcanza a ver nuestra clínica, ahí hasta arriba. Están nuestros teléfonos de WhatsApp y de la clínica para cualquier duda y comentario. Si no hay dudas, me encantaría invitarlos a que en el link o en los comentarios de, de esta grabación que aparecerán en Facebook, no, 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 en YouTube, en la página QFB Raúl Pineda, aquí no, eh, ustedes puedan hacer las reflexiones de qué aprendió, qué le gustó y qué faltó a esta conferencia. Y obviamente si tienen dudas y comentarios, pues bienvenidos todos ellos. Mi nombre es Raúl Pineda, soy bioquímico y les saludo desde la Ciudad de México, desde el Centro de Investigaciones avanzadas en composición corporal. Muchas gracias.